y bienvenidos a todos. Y creo que además, viendo las noticias del Mundo Today, tenéis un futuro brillante, con lo cual no tenéis por qué preocuparos. Y estos días, mirando la agenda, todas las charlas tan interesantes que estáis teniendo, tanto en ciencias como aquí, sobre crear vuestro propio guión, hacer una serie de televisión, poder explorar Marte, entendí de repente por qué la organización no hacía más que decirme que por favor fuera inspiradora, que fuera entretenida o que por lo menos fuera breve. Porque comparando las posibles alternativas que tenéis de explorar Marte o hacer ciberrobótica, parece que una carrera en finanzas suena árida. Quizá por eso lo puse entre interrogaciones, porque yo creo que las finanzas tienen muchos más matices, más facetas, y es mucho más rica que la primera percepción que uno puede tener. Y quizás, siguiendo la ponencia anterior, esos edificios y despachos mal iluminados y grises, mi reto sería poner un poco de color en esos despachos. Y realmente, a mí las finanzas sí que me han ayudado, por ejemplo, a reinventarme varias veces en mi vida profesional. Desde empezar una carrera en un banco como en el Banco Santander, gracias a entender finanzas, pude pasar a trabajar haciendo proyectos de cooperación al desarrollo, tanto en África como en Oriente Medio, diseñar soluciones financieras alternativas desde la consultoría o últimamente desde el mundo académico, entender cuál es el efecto de las finanzas en una cultura y viceversa. Y quizá eso es el único mensaje que os quiero transmitir, que las finanzas realmente no es un fin, es un medio. Es un medio para poder ser un montón de profesionales diferentes y poder acceder a mundos y a gestiones muy distintas. Para algunos será el medio para poder llegar a trabajar en Goldman Sachs o en algunos de los grandes fondos de inversiones, ser millonario, tener un gran despacho, como nos decían antes, y ser director general. Pero también, para otros muchos que tenéis unas ideas muy diferentes, el ayudar finanzas es quien, por ejemplo, diseñó el Bitcoin, o seréis vosotros, o gente como vosotros, los que van a diseñar las futuras monedas alternativas, que seguramente serán un poco más transparentes y menos opacas que el Bitcoin. Pero también serán gente como vosotros los que podáis crear plataformas de crowdfunding o de link-to-link préstamos para poder crear, entre otras cosas, una película de cine, una música que os guste particularmente o cualquier tipo de proyecto creativo que podéis crear. Y también algunos de vosotros que tenéis más ideas, quizá, cómo llegar a cambiar el mundo, ser sociales, también son las finanzas las que han ayudado a crear plataformas como Kiva, que son una de las mayores plataformas de inversiones de impacto que pueden existir, Blue Orchid o cualquiera de estas otras herramientas, tanto de Internet como de diseños financieros distintos, que están ayudando realmente a que las finanzas sean otra cosa y que la carrera financiera no sea solamente una vía, sino un medio para ser muchas otras cosas más. Porque en el fondo, ¿qué es un financiero? Un financiero lo único que hace es canalizar el exceso monetario que tienen algunos en los proyectos, necesidades económicas o productivas que tienen otros. Si eres un buen financiero, que lo puedes hacer con la mayor rentabilidad para los que tienen y el menor coste para los que no tienen. Eso, tradicionalmente, estaba muy alejado. Uno gestionaba en un banco el capital de una persona que no conocía para una serie de vehículos financieros de gente que tampoco conocía. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que cada vez más existe una gran cercanía entre unos y otros, entre el que tiene el dinero, el que lo gestiona y el que hace cosas con ese dinero. Cualquiera de las cosas que podéis estar creando. Y esa mayor cercanía es lo que ha hecho que el mundo de las finanzas hoy sea muchísimo más abierto. Una cercanía en valores hace que bancos como Triodos, que algunos conoceréis, o la banca islámica, haga que gente por todo el mundo pueda dar su dinero a los proyectos y productivos o cualquier tipo de iniciativa e ideas que esté de acuerdo, que sea cercana a su sistema de valores o a lo que ellos creen que la sociedad tiene que ser. Pero también, si no, es una cercanía más geográfica.
lo que ha creado, por ejemplo, plataformas de crowdfinance o microcréditos, o muchos bancos cooperativos que hacen que cada vez más uno, por ejemplo, decida en su barrio qué tipo de tiendas quieren tener. Una tienda de comercio justo era uno de los proyectos de un banco cooperativo en Suecia, o cada uno en su organización, en su territorio, puede decidir qué tipo de iniciativas económicas o financieras o productivas quiere fomentar con su capital y con su dinero. Y es así, por ejemplo, como se han desarrollado todo tipo de monedas complementarias. No sé si alguno habéis ido por Bristol, pero allí casi el 80% de la ciudad ya utiliza el Bristol Pound, que es una moneda que diseñaron una gente como vosotros que de repente empezó a pensar que las finanzas no era solamente un fin para tener una carrera, sino era un medio para cambiar las cosas, para hacer cosas que realmente a ellos les interesaba hacer. Y ese tipo de impact investment o plataformas de microcrédito creo que están ayudando a que cada vez más las finanzas puedan ser la manera, el medio, el cambio, no solamente para que vosotros podáis buscar un trabajo, pero para todas esas iniciativas tan interesantes que estamos viendo estos días, como puede ser explorar Marte o hacer un programa de televisión, necesitan finanzas. Y lo que está pasando, las finanzas, lo que te diría un teórico, lo que hablamos en las escuelas de negocios, las finanzas, un buen sistema financiero lo que hace es canalizar el exceso, el ahorro que tienen unos en las necesidades que tienen unos muchos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años? Que cada vez eran más los que tenían ahorros, pero no eran más los que podían acceder al crédito. No tenían la solvencia, era complicado, no sabían cómo moverse en esos despachos oscuros y al final que teníamos un sistema un poco desfasado en el cual el ahorro de billones y billones de personas estaban yendo a los proyectos de unos muy pocos, que sí que tenían acceso y que podían llegar a la banca. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Pero está empezando y queda todo por hacer. El ahorro de muchos, ese pequeño dinero que le sobra a billones y billones de personas en el mundo, se puedan canalizar a los proyectos, sueños, iniciativas de otros muchos. Y para eso hace falta personas que diseñen canales de redistribución, que en definitiva son las finanzas. Y es importante porque está empezando. Todos estos proyectos que vemos como la Bolsa Social, que es una plataforma de crowdfinance, que es una de las primeras en España para hacer proyectos de inversión de impacto, se diseñó hace 4 o 5 años. Casi todas las plataformas de peer-to-peer lending se diseñaron hace 6 o 7 años. Y está todo por hacer, es solo el principio. Tienen que existir más monedas virtuales como el Bitcoin. No ha funcionado con límites, pero funcionarán otras muchas más. Entonces hace falta gente creativa, con innovación, que no solamente piense que la creatividad es en el proyecto en sí, pero la creatividad también puede ser el medio para poder desarrollar todo ese tipo de proyectos. Y eso nos va a producir una sociedad muy diferente, una sociedad en la que los que tienen el dinero quieren decidir qué tipo de proyectos, qué tipo de economías, qué tipo de desarrollos van a crear los otros. Y eso nos dará la sociedad que queráis vosotros tener. Ya no es solamente, hemos estado hablando hoy, casi todos los ponentes anteriores, hablan de perseguir vuestros sueños, pero los sueños también son sociales. No solamente es que vosotros logréis con vuestro propio desarrollo, sino qué tipo de sociedad con vuestro propio desarrollo, con vuestras ideas, con vuestra creatividad y dónde ponéis el dinero y qué tipo de proyectos fomentáis para hacer una sociedad cada vez más integrada y menos fragmentada. Y yo creo que lo importante, vosotros, es que decidáis que las finanzas pueden ser un medio creativo, brillante, luminoso, para poder hacer, si no vosotros, que otros crean empresas y productos y proyectos que realmente transformen la sociedad. Y yo creo que eso no solamente es perseguir su sueño, pero también ser responsables con el futuro que nos vais a dejar a todos. Y muchas gracias. Yo creo que con esto ya os acabo.